La ensalada navideña más fácil que harás. En el canal de las ensaladas seguimos dándole continuidad a esta temporada tan rica de ensaladas navideñas. Así que si les gustan este tipo de preparaciones frescas, fáciles y llenas de sabor, los invito desde ya a suscribirse, a guardar la receta para después, a dejar su like, a compartirla y a comentarme qué tal les parece, porque se vienen combinaciones buenísimas. Arrancamos pues con una lechuga romana bien fresca. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, hoja por hoja, con calma, poniendo cuidado, y luego, de manera natural, la pongo a desinfectar en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Este paso es clave, y a mí me gusta hacerlo así, sin afán, porque una buena ensalada empieza desde una buena limpieza, ¿cierto? Mientras la lechuga se desinfecta, seguimos con 2 duraznos en almíbar. Los saco del almíbar y los corto en láminas delgadas, bonitas, parejas, para que en cada bocado se sienta ese sabor suave y jugoso. Y aquí les pregunto algo, ya pues, ¿a ustedes les gusta más el durazno en almíbar o el durazno fresco para las ensaladas? Déjenmelo en los comentarios, que eso siempre da ideas nuevas. Seguimos ahora con medio aguacate, bien maduro pero firme, que no esté pasado. Lo abro por la mitad, retiro la semilla y tomo solo la mitad que necesitamos. Le quito la cáscara con cuidado y lo corto en láminas. El aguacate es uno de mis ingredientes preferidos en ensaladas, porque aporta cremosidad natural, grasas buenas y hace que todo quede más equilibrado. ¿Ustedes también son del team aguacate o prefieren dejarlo por fuera? Cuéntenme pues. Ahora tomo una manzana verde. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, le retiro la cáscara y, descartando su centro o corazón y las semillas, la corto en láminas delgadas. La manzana verde le da un toque ácido y refrescante que levanta toda la ensalada, además de aportar fibra y frescura, y por eso siempre me gusta incluirla en este tipo de recetas. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Volvemos a la lechuga, preste atención aquí. La saco del agua, la seco muy bien, ya sea con un paño limpio o con un centrifugador, porque una lechuga bien seca hace toda la diferencia. Luego, con las manos bien limpias, la corto en trozos pequeños, no muy diminutos, para que conserve su textura y se vea bonita en la ensaladera. Ahora sí, hágale pues, llegó el momento. En una ensaladera grande, agrego primero la lechuga, luego el aguacate maduro, la manzana verde, las láminas de durazno y finalmente 100 gramos de uvas pasas, que aportan dulzor natural, energía y ese sabor clásico que no puede faltar en una ensalada navideña. Aquí la cosa se ve buena, pero espérese, que falta el toque final. Ahí mismo preparo y agrego el aderezo. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de miel de abejas, el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Mezclo suavemente, con cariño, asegurándome de que el aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes sin maltratar la lechuga ni el aguacate. Y listo, así de fácil. Llevo la ensalada a refrigeración unos minutos, la sirvo bien fría y a disfrutar, porque queda fresca, equilibrada, elegante y perfecta para una mesa navideña o para acompañar cualquier comida especial. Si esta receta les gustó, díganme pues, ¿la harían tal cual o le agregarían otro ingrediente? ¿Prefieren el aderezo más dulce o más cítrico? Los leo en los comentarios. No olviden compartir este video con esa persona que siempre lleva la ensalada en diciembre, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, dejar su like, que eso ayuda muchísimo, y quedarse pendientes de las próximas recetas que vienen cargadas de sabor, color y mucha sazón. Vamos pues, nos vemos en el próximo video de El Canal de las Ensaladas.